Aquí mi compañera y también amiga Rosa Corremont. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Pues muy bien. Directora editorial de esta Santa Casa, Intereconomía Televisión. Antes de abordar el asunto que nos ocupa y que llevo anunciándoles a los espectadores desde hace, desde las 12:30, que es la hora en la que hemos empezado, Cataluña, una región española, me gustaría que valoraras estas palabras de Jordi Sánchez, al que yo describí al principio como uno de los presos y de los acusados de perfil bajo, pero es que con estas declaraciones acaba de romper mi discurso, porque eso de declararse preso político ya ha roto ese perfil bajo, ya está otra vez con el discurso político y disfrazando o dibujando una España inquisitorial, antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que forma parte de esa estrategia que llevamos viendo desde el principio de todos los acusados, que en realidad están declarando más para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que para el Tribunal Supremo, que es quien les juzga. Yo creo que están convencidos por los hechos, no por el hecho de que sea un tribunal español, porque a pesar de que ellos propagan esa versión victimista, esa versión en la que hay un Estado opresor, saben que en realidad no es así, que la realidad es que hay mucha gente que piensa exactamente igual que ellos y que está paseando tranquilamente por la calle, que ellos están ahí porque desde sus distintos puestos de responsabilidad pública, política, administrativa, institucional, han llevado a cabo acciones contra las que estaban avisados que no podían llevar a cabo y a pesar de eso las llevaron a cabo. Decíamos ayer en el informativo que se hicieron los valientes en el Palacio de Pedralbes y en el Tribunal Supremo han demostrado que no eran los valientes, que solamente se lo hacían. Esos discursos, por tanto, van encaminados a, con la previsible condena, llegar al Tribunal de Estrasburgo y ante ese tribunal... Esto lo damos por hecho, ¿no? Que van a ir a Estrasburgo. Yo lo doy por súper hecho, sí. Pero... Sí, no, parece que esto es así. En tanto que la justicia española no sería justa ni democrática, lo normal es acudir a Estrasburgo. Claro. Y me da la sensación que los jueces españoles están actuando a sabiendas... Y absoluta, con una exquisitez y una pulcritud... como debe ser, por otro lado, sí, pero que están extremando. El juez Marchena no hace más que decir, usted está en el derecho de no contestar, tiene el derecho de que le repitan la pregunta, de responderla en castellano, de responderla... ¿Por qué? Porque no quieren que en ningún momento se pueda alegar indefensión jurídica o vulneración de esos derechos, como según el señor Romeva y el abogado de Junqueras, que dijo que le resultaba más rápido decir los derechos de la Constitución que no se habían vulnerado que los que sí se habían vulnerado porque iba a terminar antes. Bueno, pues otro de los aspectos de absoluta neutralidad y pulcritud yo creo que tiene que ver con la imposibilidad de que la acusación popular pueda formular sus preguntas. Que lo normal es que, y esto siempre ha venido siendo así, que la acusación popular, aunque el acusado se niegue a contestarlas, tenga al menos la posibilidad de formularlas. Esto Marchena... Y lo hemos visto en muchos juicios. Y lo hemos visto siempre, esto siempre ha ocurrido así. Bueno, pues Marchena lo está impidiendo, yo creo que también de cara a ese juicio en Estrasburgo. Estamos con el foco internacional, por supuesto toda la prensa española está allí presente informando en directo como llevamos nosotros haciendo desde las 12:30 todos los días que hay juicio, pero también la prensa internacional. Les decía yo a los espectadores, Rosa, que el corresponsal británico del diario The Times, que responde al nombre de Graham Kelly, es un tipo que ha llegado a escribir en The Times la semana pasada que lo que se juzga aquí no es a 12 golpistas, sino a la propia democracia española en sí mismo. La justicia y la democracia española pasan por un juicio y en función del fallo y del resultado, Graham Kelly nos cederá la naturaleza de demócratas, credenciales democráticas, o no nos las retirará. Sí. Y esto me da la posibilidad, de que me hables de lo que vais a hacer en Bruselas, porque entiendo que va a intentar combatir este tipo de leyendas negras, ¿no? Claro, hasta ahora y por defectos y culpas de omisión por parte de los distintos gobiernos de España, pues una palabra que a ti, Rafa, te gusta mucho, el relato que ha triunfado y el relato que más se conoce en Europa y en muchas instituciones de la Unión Europea es el del separatismo. ¿Por qué? Seguramente porque nuestros políticos se sentían tan en posesión de la verdad o tan llenos de razón, porque es verdad que la razón les asiste, que no daban importancia, no consideraban importante contar a la gente lo que estaba pasando fuera de aquí.
Hemos visto que es importante, en esta redacción tú lo has contado, los apercibimientos por parte de Islandia para que España cumpla con los derechos humanos, que bueno, nos reímos por no ir allí y darles un bofetón. Exactamente, porque, exactamente, sí, sí. Entonces, todas estas cuestiones revelan que se ha hecho muy poco trabajo y el que se ha hecho mal en lo que a contar la verdad de lo que pasa. Entonces, este acto del 6 de marzo, que está organizado por el Grupo Europeo de Reformistas y Conservadores y Reformistas, se titula así: Cataluña, una región española, y en el preámbulo, en el texto introductorio vamos a ver ese deco, Raquel, sí, que creo que tenemos ese cartel anunciador de la conferencia. Y mientras me vas diciendo, sí, Rosa, ¿qué es eso pues de los conservadores y reformistas europeos? Porque yo pensaba que existía sí, los socialdemócratas, los populares, luego los liberales y los verdes. ¿Estos son? No, estos son... bueno, de alguna manera, a lo mejor si escuchan la comparación se enfadan conmigo, pero igual que existe el grupo de Europa de las Naciones, en el que están integrados pues Marine Le Pen, Liga Norte, Matteo Salvini, pues este otro grupo es, digamos, un grupo en el que hay cierto euroescepticismo, pero euroescepticismo sano, en el sentido que son distintos representantes. Por ejemplo, uno de las personas que pertenecía a este grupo es un afamado Brexiter, Daniel Hannan. Hay representantes de... Euroescepticismo, pero no eurofobia. No eurofobia, no, en ningún caso eurofobia, pero sí reconocer los defectos que tiene la Unión Europea, reconocer en muchas ocasiones el déficit democrático, reconocer el despilfarro público, o sea, el despilfarro de dinero público. Bueno, este grupo que, como muchos, no todos, pero por ejemplo el de la Europa de las Naciones pasa exactamente igual. Es un grupo muy heterogéneo porque en su estructura tiene distintas sensibilidades económicas, sociales, respecto a conservadurismo mayor o menor, es decir, no van todos a una. Personas que tienen un denominador común, que puede ser el ver a la Unión Europea en vez de como una especie de dios al que hay que idolatrar, como una estructura al servicio de los países, y a partir de ahí pues construyen alianzas concretas. Y es en este paraguas ideológico político donde vosotros, bueno, por mediación obviamente de Vox y cuyo principal speaker, cuyo principal conferenciante es Javier Ortega, vosotros, tú junto con 3 invitados más, vais a hablar de esto que se ha titulado Cataluña, una región española. Cuéntanos. Sí, Cataluña, una región española, y decía que en ese texto introductorio que se puede ver en la invitación se cuenta que evidentemente que España es un país absolutamente democrático, con una constitución, con unos derechos garantizados como no puede ser de otra manera, y en el que se celebran a menudo pues elecciones bajo una absoluta normalidad. Por supuesto, legitimidad, y cuentan que hace poco más de un año, y fruto, y a mí me parece importante que lo señalen ahí, fruto de la inacción por parte de los gobiernos nacionales y de las distintas cesiones al separatismo, fruto de todo eso se ha creado un movimiento, un sentimiento independentista en una de las regiones españolas, que es Cataluña, y que ese movimiento o sentimiento pues desembocó en la convocatoria de una votación ilegal que atentaba contra las leyes, contra la Constitución, que así fue determinado por las distintas instancias judiciales, y que pese a todo esas personas llevaron a cabo esa votación, que ahí se denomina golpe de Estado, y que por eso están siendo juzgados. Y bueno, pues como decía Rafa, con Javier Ortega Smith como ponente principal, que además es acusación popular, pues yo creo que es importantísimo explicar en sede parlamentaria, en el Parlamento Europeo, por qué están estas personas ante un juzgado, y de qué se les acusa y por qué se piden para ellos penas tan altas, porque es verdad que Vox pide penas elevadísimas de hasta 70 años, pero la Fiscalía pide penas de prisión de 16 años para estos acusados. Entre los otros 4 conferenciantes está Jesús Lainz, que entiendo que va a abordar la parte más histórica, que ¿Sí? es amigo personal y además es un tipo ilustradísimo que conoce al dedillo lo que ocurre y viene ocurriendo en los últimos 2 siglos en Cataluña. Malena Contestí, que es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Vox en Baleares. Jorge Buxadé, que es presidente, tengo entendido, de Vox en Cataluña. Eso es.
Rosa Cuervas Mons, portavoz de Vox en Cataluña, y Rosa Cuervas Mons, que aquí la tienen, que es la editora jefa de Intereconomía, directora editorial. ¿Y tú, cuál es tu apartado? ¿De qué vas a hablar tú? Nos quedan 3 minutos, Rosa. Bueno, pues yo tengo que hablar, como periodista que soy, del papel que han jugado los medios de comunicación. Y yo creo que más que hablar, porque creo que es mucho más interesante, si se puede, que supongo que sí, proyectar algunas imágenes, una selección de imágenes de TV3, una selección de audios de Catalunya Radio, esas imágenes muy bien. Me parece muy buena idea. De las instalaciones habilitadas por Mediapro para llevar a cabo el centro de prensa del referéndum ilegal, para el cual los periodistas tenían que pagar, ¿te acuerdas, Rafa? 10 euros cada uno, sí. Efectivamente, y de alguna manera hacer ver cómo, sobre todo TV3, con un presupuesto que supera con creces al de la Casa Real, que ese dato creo que también es importante que lo tengan en el Parlamento Europeo, pues lleva años promocionando algo que es ilegal, que es el intento de separar una región de España del resto de España. Poniendo ejemplos, esta es una muy buena idea. Yo te invito además, porque los espectadores, ustedes lo han visto esta misma mañana, como un programa de humor que se llama Polonia en TV3, en la televisión pública catalana, hacía apología del fascismo, situando el fascismo en Vox, en Ciudadanos y en el Partido Popular, 3 partidos perfectamente democráticos, siempre bajo el amparo del sentido del humor, que esto parece que lo resiste todo. Sí. De manera que estaremos muy atentos, Rosa, a esa conferencia quíntuple conferencia, el próximo 6 de marzo, por la tarde, es por la tarde, ¿no? Ya de 3 a 5 de la tarde. Bueno, pues al día siguiente... Horario europeo, porque aquí nosotros a esas horas estamos comiendo y no organiza una conferencia nadie. ¿Te parece que el día 7 vengas y nos lo cuentes? Me parece fenomenal. Muy bien. Rosa, oye, enhorabuena. Muchas gracias. Y que tengas suerte, porque además... Que tengáis suerte, porque la suerte vuestra será la de todos, la de todo el país. Ojalá, sí. Mil gracias, Rosa. Gracias, Rafa.